C5, C6, C7, C8, D1. Entonces, el plexo braquial se forma por las ramas anteriores de C5 y C6. Los dos se forman y ¿qué hacen? Forman el primer tronco primario o tronco superior. La rama anterior de C7 solo forma el segundo tronco primario o tronco medio. ¿Sí? La rama anterior de C8 se une a la rama anterior de D1. ¿Sí? Y forman el tercer tronco primario o tronco inferior. Eso hemos hecho. Cada uno de los troncos se divide en ramas anteriores y ramas posteriores. Obviamente las posteriores son más delgaditas. Todas las posteriores se unen y forman ¿qué? Fascículo posterior o tronco secundario posterior. Así está el cadáver. Las ramas anteriores ¿sí? del primero se unen con el segundo y forman fascículo lateral. Y la rama anterior solo del tercer tronco o tronco inferior o tercer tronco primario forma el fascículo mediano. Hasta ahí hemos reconocido. Ahora, ahí ya comienza ahora para miembro. Entonces, el plexo braquial es esta. El plexo braquial presenta ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales se dividen en dos, en ramas anteriores y ramas posteriores. ¿Sí? Quien sabe músculos del hombro sabe ramas colaterales. Por ejemplo, ¿cuáles son las ramas anteriores del plexo braquial? Significa que se dirige hacia adelante. Entonces está destinado a los músculos anteriores del hombro. Por lo tanto, aquí va a haber una rama. Vamos a ver así. El nervio del pectoral mayor. 2. El nervio del pectoral menor. 3. El nervio del músculo subclavicular. En el cadáver los dos primeros se ve, está ingresando, al menos en nuestro cadáver. El nervio del subclavio es pequeñito, no se ve. Ramas posteriores. Las ramas posteriores están destinadas a la primera rama que se origina y que se ve muy bien, si lo tomamos examen en el práctico, en el cadáver, es, vamos a poner como A, nervio supraescapular. Este nervio supraescapular sigue el mismo trayecto que la arteria supraescapular y el trayecto del músculo homoyoideo. Ingresa a la fosa supraespinosa por la escotadura coracoidea. Entonces, este nervio va a inervar al músculo supraespinoso, al músculo infraespinoso. ¿Sí? Luego, otro nervio que vamos a ver es el nervio del subescapular. El nervio del subescapular son dos, una rama superior, una rama inferior. Se puede ver tal vez alguno de ellos en el cadáver. Otra rama colateral posterior, el nervio del dorsal ancho. B, el nervio del serrato mayor o de Charles Bell también se llama. ABCDE, el nervio del redondo mayor. ¿Ok? Estas son las colaterales. En el cadáver que vamos a trabajar, probablemente encontremos más, pero se ve supraescapular, el dorsal ancho, habría que identificarlo, clarito, un nervio gruesito que va allá. El nervio que está paralelo a la cara lateral del tórax es el nervio del serrato mayor. ¿Sí? Entonces, esto, pues les decía, cuando hablábamos de hombro,
son inervados por ramas del plexo braquial, menos el deltoides y el redondo menor. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ramas terminales. Ahora sí, vamos a hacer un esquema y lo que se ve en el cadáver. Entonces, algo que hemos visto en el cadáver, vamos a definir esto. Esto es la cabeza del húmero, trocánter menor, trocánter mayor, menor, o tubérculo, cuello quirúrgico. Esto viene así. Más o menos acá. Esto viene aquí. La cabecita viene de esta manera. Más o menos así. Entonces, acá tenemos lo que es el hombro. Para entender el diseño que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos por lo más fácil. Fascículo posterior. El fascículo posterior va a dar dos ramas terminales. ¿Sí? Y en el cadáver se ve todo delante del tendón del dorsal ancho. Se reconoce el dorsal ancho, un tendón grueso, ¿no es cierto? Está por delante. Entonces, vamos a hacer con color, puede ser color negro, para que lo pintar bien. Va a dar una rama terminal debajo del músculo dorsal ancho, se dirige hacia atrás, ahí, hacia atrás. Y hay un espacio, se llama espacio cuadrilátero húmero tricipital. En el cadáver vamos a mostrar eso. Espacio cuadrilátero húmero tricipital. Se dirige hacia atrás. Se dirige hacia atrás, es un ramo ligeramente delgado. ¿Qué está dando vuelta? Al cuello quirúrgico y está terminando en este músculo. ¿Qué músculo? Deltoides. Uno de los cadáveres, el deltoide está levantado de esta parte y el nervio circunflejo se ve muy bien, o el nervio axilar, cómo está ingresando al músculo deltoide. Este, en su trayecto, va a dar ramita a un músculo, al redondo menor. ¿Sí? Ahora ahí viene. Todos los músculos del hombro son inervados por ramas colaterales del plexo braquial, menos deltoides y redondo menor. ¿Quién inerva al deltoides redondo menor? El nervio axilar. ¿Está claro? Entonces, en un accidente, porque una caída, realmente son las caídas de caballo, que caen mal de hombro, fracturan la cabeza del húmero. Y la cabeza del húmero, al unirse con la diáfisis, ahí es el cuello quirúrgico, puede desgarrar el nervio, ¿sí?, circunflejo axilar, dependiendo qué altura. Si lo corta, ¿qué va a pasar con el músculo deltoides? Va a quedar paralizado de por vida y nunca va a poder hacer ese paciente esto. Entonces, en una cirugía, el traumatólogo tiene que tener mucho cuidado en una fractura de cuello. Tiene que cuidar al nervio circunflejo. Ahora, si el único sabe hueso y se olvidó de la anatomía, de la relación, le va a dar un rábano, le paró bonito el hueso y todo, pero después no va a poder mover. ¿Sí? Aquí es pura anatomía. Entonces, el nervio, vamos, una rama terminal del fascículo posterior, el nervio circunflejo o axilar. Se dirige hacia atrás por el espacio cuadrilátero húmero tricipital. Junto, siempre le va a acompañar a este nervio, se lo estoy hablando. Cuando va hacia atrás, hay un nervio que viene de la arteria axilar, que está acá más o menos. Hay una arteria que le acompaña a él. Se llama arteria circunfleja posterior. ¿Sí? Arteria circunfleja posterior. ¿Está claro? Esa es la que le acompaña. Buenas noches. ¿Está claro? Siempre va a estar acompañando, va a estar dando vuelta el cuello quirúrgico. En otras palabras, hay un paquete vascular nervioso en el cuello quirúrgico. Está formado por la arteria circunfleja
anterior y posterior y sus venas. Entonces, donde hay arteria, hay vena y el nervio es un paquete vasculo-nervioso. ¿Listo? Ahí termina eso. La otra rama es lo siguiente. Este nervio, y es gruesito, muy grueso, viene por delante del dorsal ancho. Es grueso. Miren, ¿por dónde está yendo? Por la cara posterior del útero, del húmero. ¿Qué hay en la cara posterior del húmero? ¿Se acuerdan lo que hemos descrito? El canal de torsión. ¿Sí? Como si estuviera torcido. Por ahí desciende. Y aparece a nivel del codo. Aquí, a este nivel. ¿Cómo es que encuentro a ese nivel? Ahora aquí me voy lo siguiente para poder entender. ¿Sí? Vamos a hacer dibujo esa parte. Vamos a dibujar algo del brazo, algo del antebrazo. Entonces, no sé si se ve bien hasta allá atrás. Parte de la muñeca, mano. ¿Ok? Algo que vemos en la formación, aquí vamos a ver una pequeña elevación. Esto va hasta arriba. ¿Qué músculo es este? Bíceps. ¿Sí? Este grupo de músculos, ¿qué músculo está formando esto? El braquio radial, el primer radial, el segundo radial, principalmente aquí, en la parte posterior, los epicondylios, pero en la parte anterior, esto. ¿Sí? ¿Y estos qué músculos son estos que estamos viendo aquí? Epicondilios mediales o epitrocleares, coronador redondo, el flexor radial del carpo, o palmar mayor, palmar menor o palmar largo, el flexor cuidal del carpo o cuidal anterior, ¿sí? Todo esto. Entonces aquí hay surco. Esto se llama surco bicipital, se dice bicipital interno, surco bicipital externo. Entonces, resulta que acá separamos los músculos que vienen desde el borde lateral del húmero, es el supinador largo, ¿sí? O braquio radial, y el extensor largo, cuidal del carpo, radial del carpo, ¿sí? El primer radial. El supinador largo separo, ahí en el fondo vamos a encontrar al nervio radial. ¿Sí? Y a este nivel, el nervio radial da dos ramas terminales. Una, que es gruesita, se estoy diciendo así, se nota ahí, perfora aquí a un músculo y se va atrás. ¿A qué músculo está perforando? Al supinador corto. ¿Sí? Está perforando al supinador corto. Y se va a ir a la cara posterior del antebrazo. ¿Sí? Y la otra ramita delgadita que viene por delante, con una flecha aquí. ¿Sí? Esa es la rama sensitiva del radial. En el cadáver está idéntico. Entonces, este nervio que viene acá, junto con el supinador largo, reconoce al supinador, un poquito gira, y ahí está el nervio, la rama sensitiva del radial. En la parte inferior del tendón del braquio radial, perfora la aponeurosis y se hace superficial. Y ese superficial viene por la cara posterior, se va a la cara posterior y va elevando la cara dorsal lateral de la mano. En el cadáver se ve esta ficha, por ejemplo, se ve tener. Eso es sensitivo, no es motor. Esta rama motora, acá vamos a poner así, motora, es el nervio. Esta rama motora es la que va a inervar los músculos posteriores del antebrazo. ¿Está claro? Entonces, ahorita, ¿qué hemos hecho? Origen del nervio, trayecto, estamos viendo con qué se relaciona entre el supinador, la profundidad suprabicipital externo, las dos ramas terminales, se dirige, perfora el núcleo supinador corto y se dirige hacia atrás. Y va a inervar todos los músculos posteriores del antebrazo. Por eso es motor.
y la rama sensitiva desciende junto con el supinador largo hasta la parte de la muñeca, perfora y se hace superficial, dando una inervación sensitiva del dorso de la mano. ¿Está claro? Listo. Esto es rama sensitiva, rama motora. Ahora, hablamos. Ramas colaterales del nervio. Como está pasando por la cara posterior del húmero, ahí va a dar colateral el nervio para la cabeza larga del tríceps, nervio del vasto lateral, nervio del vasto medial, ramos cutáneos de la piel del antebrazo. Va a dar el nervio, como aquí está raro, que va a dar el nervio para el braquio radial. Va a dar nervio para el primer radial, incluso al segundo radial. En otras palabras, el nervio radial inerva los músculos posteriores del brazo y el grupo externo del antebrazo. ¿Quién inerva los músculos posteriores del antebrazo? La rama motora del nervio radial. ¿Sí? En el práctico, yo puedo colocar tal vez una parte así estratégico del nervio. Si yo coloco aquí una ficha, usted tiene que colocar rama posterior del nervio radial, rama anterior del nervio radial, o rama profunda, rama superficial del nervio radial. Usted coloca radial, no sirve. ¿Sí? Aquí hay más cosas, se ve, todo lo que estamos hablando se ve, no es como en cabeza y cuello, son cositas ahí, hay mucho, pero se ve poco, pero aquí sí hay mucho y casi se ve todo. ¿Sí? Por eso en el cadáver tienen que estar. Otra cosa, chicos, hay chicos que están reconociendo la edad. Los que no saben, no se hagan los que saben. Están metiendo pinza, dieta.